This call is now being recorded. Perfecto, pues buenas noches de nuevo, bienvenidos a la clase de cálculo diferencial. En esta ocasión, Marco, ¿ahí se escuchaba? ¿No hay ningún problema? No, como que traes ahí un detalle en tu micro. Sí. Pero bueno, bienvenidos a la clase de problemas de aplicación. Vamos a estar dando y repasando un poquito los ejercicios parecidos, digo, no pueden ser exactamente iguales a, a su, al examen que van a aplicar de problemas de aplicación, ¿sale? Primero, en este proceso, pues ven la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital, y de hecho ahí está mal en el libro, me pusieron hospital y no me había dado cuenta. Es L'Hopital. Y ahí esta regla nos ayuda cuando queremos aplicar un límite, pero que el límite tanto se nos haga al momento de aplicar el límite, nos quede infinito sobre infinito o cero sobre cero. Y como el cero sobre cero y el infinito sobre el infinito no está definido, en esos momentos es cuando... Perfecto, Marco, ya vi tu mensaje. Muchas gracias. En esos momentos es cuando vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Mientras ustedes les pidan un límite y ustedes al momento de sustituir el valor en su función nos dé un valor, no hay ningún problema y aplicamos. En su efecto, si al momento de que ustedes apliquen el valor y nos quede 0 entre 0 o infinito entre infinito, eso no podríamos decir ni que es 0 ni que es infinito. Por lo tanto, ahí podemos aplicar esta regla que es derivamos el numerador, derivamos el denominador, independientes, no aplicando la regla de la división de derivada, sino que nos ayuda L'Hopital es para aplicar el límite cuando x tiende a esa cantidad, pero vamos a derivar el numerador, pero ahí lo vamos a poner, ¿ok? La derivada del puro numerador y la derivada del puro denominador y aplicamos el límite. Si el límite nos vuelve a quedar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, volvemos a realizar lo mismo. Se deriva el numerador, se deriva el denominador y ya hasta que lleguemos a un punto donde aplicando el límite ya nos dé un valor, ¿ok? Entonces, este es el tema que viene y que les van a preguntar en su examen. Es importante que recordemos que al momento de aplicar L'Hopital es solo en esos dos casos, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y ya saben que 0 sobre infinito pues nos da infinito, o un número entre 0 nos da infinito. Entonces, solo los casos es cuando tengamos 0 entre 0 e infinito entre infinito. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a recordar también que la derivada pues es la razón de cambio. En los casos más comunes pues es la razón de cambio de la función y respecto de la variable x. Eso es normalmente como la más común o que nosotros manejamos. Sin embargo, también hay razones de cambio. Por ejemplo, la posición respecto a la velocidad, que es la velocidad, la posición respecto al tiempo, y así hay muchas razones de cambio o tasas de cambio. Entonces, esas son las palabras claves que también nos tenemos que aprender, porque a veces no nos dicen directamente calcula la derivada, sino te dicen calcula la razón de cambio o calcula la tasa de cambio, y con esa es como la nota que ustedes tienen que ponerse como alerta, 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 me está pidiendo que realice la derivada, o en su defecto me está dando un dato que viene de una derivada, ¿ok? Perdón, antes de continuar, si les surge alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir, y también si algo no les queda claro, me pueden interrumpir con toda confianza, ¿ok?
Les puse aquí, ay, creo que esta clase nos vamos a ir muy rápido. Les puse aquí unos ejercicios. Vamos a aplicar primero límite, son 3 ejercicios de L'Hopital. Si al final nos queda un poco de tiempo, podemos regresar o podemos también checar otro de los temas que nos aparecían. Cuando nosotros, o aquí nada más es el chiste, el objetivo es aplicar el límite. Si llegamos a uno de los casos, pues aplicaríamos la regla de L'Hopital, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un límite es sustituir el valor en mi función. En este caso, me piden que tome el límite cuando x tiende a -2 de -2 al cuadrado de -2 al cuadrado menos el valor de x, que es -2. Y recuerden que este -2 es todo. Menos 6 entre -2 más 2. Si yo sustituyo aquí, me quedaría -2 al cuadrado. Cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Por eso ahorita puse los paréntesis para indicar que todo es el -2 al cuadrado. Es un error muy común cuando ponen un valor al cuadrado y que ese valor, si ponen el signo afuera, automáticamente les queda con el signo, o sobre todo cuando utilizan las calculadoras y ponen -2 al cuadrado, lo que hace la calculadora es solo calcular el cuadrado del -2, perdón, el cuadrado de 2 y deja el signo afuera. Y entonces, si a veces en la calculadora ustedes les ponen -2 al cuadrado y les da -4, es porque no están metiendo correctamente los datos, ¿ok? Tienen que abrir paréntesis, poner el -2, cierran paréntesis y luego sí al cuadrado. Esa es la manera correcta y es un error a veces muy común que me cometen los alumnos cuando ponen un número elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, -2 al cuadrado me da 4. Tengo que aplicar las leyes de los signos porque tengo el menos y el menos, entonces eso me genera un más. Y aquí sería un 2 y luego el -6. Entre -2 más 2, aquí es 0, ¿ok? -2 más 2, perdón, 4 más 2 son 6, -6 son 0 y 0/0. Llegamos a ese resultado. No se preocupen, se me había olvidado decirles, este material yo se los puedo compartir, ¿ok? Nada más me mandan un correo para que no tengan que estar haciendo como notas acarreadas. Si lo quieren ir haciendo adelante, si quieren al final yo les puedo compartir el archivo sin ningún problema. Nada más me mandan un correo y yo les mando el link del video y les mando el archivo, ¿ok? Entonces, nosotros ya no podemos llegar y decir, ok, 0/0 es 0. No, ni tenemos o no está definido, ni podemos decir que 0/0 sea infinito, no podemos dar nada. Entonces, esto no es una manera permitida de hacerlo. Lo que vamos a hacer, vamos a aplicar aplicar L'Hopital. Cuando aplicamos L'Hopital, como les comenté, era el límite de x cuando tiende a de f de x, pero la derivada de f de x sobre la derivada de g de x. Ya cuando llegamos al caso, a este caso, ¿sale? Como llegamos a este caso, entonces tenemos que derivar. Aquí entonces derivamos el numerador. Ponemos el límite cuando x tiende a -2. La derivada de x cuadrada. Recordemos que la derivada, bajamos el exponente, sería 2, dejamos a la x, al exponente le restamos 1, entonces 2 menos 1 es 1, ya no lo ponemos. Y luego seguimos con el otro término, la derivada de menos x sería -1 y la derivada de 6 es 0. Entonces ya tampoco lo podemos dejar de poner. En el denominador, la derivada de la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Entonces tenemos aquí un denominador de 1, que ya saben que en matemáticas normalmente los unos
pues no los ponemos. Aquí cualquier número 2 entre 1 seguiría siendo el 2 y el 1 entre 1 seguiría siendo el menos 1, ¿ok? Entonces ya nada más aquí voy a sustituir y voy a poner menos 2, perdón. Ahora aplico el límite, me quedaría 2 por menos 2 menos 1 y esto entre 1. 2 por menos 2 sería menos 4 menos 1 entre 1 y menos 4 menos 1 me daría menos 5 y ya el 1 no lo ponemos. Menos 5 entre 1 me sigue dando menos 5. Entonces pasamos de no tener solución de este ejercicio a llegar a que el límite cuando x tiende a menos 1, a menos 2, perdón, es igual a menos 5. Entonces esas son las dos maneras o la manera de hacerlo cuando llegamos a ese caso, ¿ok? Ahora, aquí sacamos límite cuando x tiende a 1 y la función es x novena menos 1 y x quinta menos 1. Entonces, volvemos a aplicar. Recuerden que al aplicar el límite de la función es solamente sustituir ese valor en mis funciones. Entonces, me quedaría 1 a la 9 menos 1 entre 1 a la quinta menos 1. Entonces, el número 1 elevado a cualquier potencia siempre nos va a dar 1. Entonces, 1 menos 1 va a ser 0 y 1 menos 1 va a ser 0. Otra vez llegamos a este punto, 0 sobre 0, entonces llego a mi punto y ahí que nos activamos una alarma y decimos, ok, 0 sobre 0 no es válido, por lo tanto, tengo que aplicar el L'Hopital. Y aquí lo vamos a aplicar. L'Hopital. De hecho, el L'Hopital va con un acento circunflexo. Entonces, hacemos el mismo proceso, derivamos. Aquí quiero hacer mucho hincapié de que nosotros como ya ahorita en este punto ya hacemos muy fáciles las derivadas, a veces otro error común de mis alumnos es que dicen, pues es una división, entonces utilizo la fórmula de la división, que sería la derivada del numerador por el denominador menos la derivada el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces, por eso hago mucho hincapié que aquí los vamos a considerar como dos funciones independientes. Mi numerador, y vamos a utilizar la derivada de mi numerador y la derivada de mi denominador, simplemente, ¿sale? Entonces aquí lo tenemos y ponemos el límite cuando x tiende a 1 de la derivada de x novena. La derivada de x novena, bajamos el 9, a la x novena le restamos 1, entonces 9 menos 1 me da 8, y la derivada de menos 1, como es una constante, es 0. Y en el denominador, o aquí le podríamos poner hasta 0, más 0, para que ustedes sepan o se acuerden de que la derivada de una constante es 0. Ahora, en x quinta, aplicamos lo mismo, derivamos x quinta, entonces sería 5x cuarta. Recuerden, bajamos el exponente, restamos 1, y la derivada del menos 1, pues sería 0 porque es una constante. Entonces, una vez que yo ya tengo aquí derivada al numerador y derivada al denominador, ahora sí aplico mi límite, por lo tanto, me quedaría 9 por 1 elevado a la 8 entre 5 por 1 elevado a la 4, ¿ok? El 1 elevado a cualquier potencia va a seguir siendo 1 y 1 multiplicado por un número siempre nos va a quedar ese número. Entonces 9 por 1 es 9 y 5 por 1 es 5. Y entonces aquí tenemos el resultado de este límite. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, maestra, todo está bien. Ok. Espero ver si Antonio nos contesta, porque veo que tiene aquí. Todo bien, perfecto. Ahora vamos a aplicar el límite
de una función trigonométrica, ¿ok? Vamos a aplicar igual límite de seno a la 4x y límite de, el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x entre la tangente de 5x. Entonces, vamos a recordar y vamos a aplicar. Si yo sustituyo, me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4 por 0 entre la tangente de 5 por 0. Cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces, seno de 0 y tangente de 0. ¿Ok? Supongamos que no nos acordamos cuánto es el valor de la función evaluada en 0 y que a lo mejor aquí no tenemos una calculadora y entonces yo les puse esta gráfica. Vemos la gráfica, vemos cuál es el color que corresponde a seno. El color que corresponde a 0, perdón, a la función seno es el rojo. No sé si alcanzan a ver bien los colores. Entonces, la función, el seno en 0, aquí es 0, vale 0, ¿ok? Y busco la de la tangente. La función de la tangente es esta, que está en este tipo de azul. Y también en la tangente de 0 también me da 0, ¿sale? Entonces, ya corroboré, por si no llevaran a tener una calculadora, ya corroboré que aquí pues me da igual 0 sobre 0. Cero sobre 0, ¿ok? Una vez que tenemos esto, vamos a derivar. Y aquí vamos a recordar las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, el límite va a quedar igual, límite cuando x tiende a 0, pero voy a ponerle la derivada de el seno. La derivada del seno de u es coseno de u. Si no se acuerdan, pueden checar en su... hay un formulario que viene cargado en la UVEC y si no, en la clase de derivadas que les puse, también les hice como un pequeño resumen de las derivadas normales, ¿vale? Entonces, y aquí lo voy a poner por si no se acordaran. Entonces, la derivada del seno de u es igual al coseno de u por la derivada del argumento. En este caso sería u'. Y la tangente de u, su derivada, es la cosecante cuadrada de u por la derivada de u. ¿Ok? Entonces, perdón, no es la cosecante, es la secante. Aquí me equivoqué. ¿No? La secante cuadrada de u. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos aplicar el límite. El límite, cuando x tiende a 0, de el seno de 4x, yo derivo el seno. La derivada del seno es coseno de 4x por la derivada, y aquí este solamente es el argumento del coseno, por la derivada de mi argumento. En este caso, u vale 4x. La derivada de u va a valer 4 por la derivada de x. Y si recordamos, la derivada de x es 1. Por lo tanto, la derivada de u es igual a 4. Esto lo podemos reescribir y siempre trato de decirles a mis alumnos que siempre lo pongan primero el 4 para que no se vayan a confundir, sobre todo si van a meter algún número en su calculadora. 4 coseno de 4x, ¿sale? No sé si aquí les quedó claro lo de la derivada trigonométrica o si tienen alguna duda. ¿No? Para mí todo está claro, maestra. Ok, igual. Ya saben, con confianza. Es que luego me empiezo a hablar como merólica y a lo mejor les genera alguna duda. Entonces, por eso como que me gusta estar confirmando que vamos bien, ¿sale?
Igual vamos a hacer la derivada de la tangente de u, la derivada de la tangente de 5x, o nuestra u vale, no me marco bien el lápiz, u vale 5x, la derivada de u vale 5 de x, ¿ok? Derivamos respecto de x, y entonces aquí la derivada de la tangente de u me quedaría 5 secante cuadrada de 5x. ¿Ok? Y aquí lo voy a borrar para que no. Entonces, ¿qué es lo que yo realizo? Pues ahora sí, que yo ya simplifiqué, voy a checar el valor, voy a sustituir el valor de límite, y me quedaría 4 coseno de 4 por 0, que sería 0, entre 5 secante cuadrada de 5 por 0, que es 0. ¿Ok? Una vez que lo tengo aquí, voy a regresar a mi tabla de las funciones, a mi gráfica, y voy a checar. Ok, ahora necesito primero el coseno de 0. La fórmula o la gráfica que me marca el coseno de 0 es esta morada. Entonces yo la sigo y coseno de 0 vale 1. ¿Ok? Ahora, la secante cuadrada, o la secante primero, la secante de x o de la secante de 0, vale también 1. La secante es esta, ¿ok? Y así sigue la forma. Aquí cuando cruza el valor de x igual a 0, vale 0, perdón, vale 1. Entonces, la secante de 0 es 1 y la secante de 0 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1. Entonces, no me modifica o no hay ningún error o no hay ningún detalle, por lo tanto ahora me quedaría 4 por 1 es 4 y 5 por 1 es 5. Y ya vimos que la función trigonométrica evaluada en esos puntos nos daba 1 y 1, ¿ok? Entonces, esta gráfica me gusta mucho, sobre todo cuando hacemos este tipo de análisis y que a lo mejor es en 0 o que está, como están en radianes, está a los 90 grados, está a pi cuartos, a pi medios, a pi, a 2pi, ¿ok? Y ahí, si lo ven en radianes, pues lo pueden encontrar. Digo, a lo mejor es más complicado decir, el valor de 5 cuartos de pi de esta función, pues si no es tan exacta, pero cuando el resultado es 1 o es 0, pues a mí me gusta utilizar esta gráfica. ¿Sale? Vamos a empezar con otros problemas de aplicación. Nosotros, existen muchos problemas en economía o en ingeniería, que la derivada de una función nos da otro valor. Por ejemplo, la derivada de la posición, son de ingeniería, ¿verdad? ¿O son de administración? Nada más eso antes. De ingeniería, maestro. Ok, Yo. ok. Y Marco, ¿también eres de ingeniería? Sí, perfecto. Ok, entonces, si nosotros tenemos una posición, no sé si llevan física como materia, desconozco el temario bien de la UBEC, pero por ejemplo, cuando vemos cosas de física, la posición, no llevan, ok, la posición es sobre, por ejemplo, de un objeto. Si nosotros la derivamos, o si está dada la posición en una función, si nosotros la derivamos, obtenemos la velocidad. Y si nosotros derivamos a la velocidad, obtenemos la aceleración, ¿ok? Entonces, como la segunda derivada, podríamos decir, de la posición, pues es la aceleración. Igual, ya para el siguiente módulo que ustedes tengan de cálculo integral,
Si tenemos la aceleración, vamos a integrar y vamos a poder obtener la velocidad y vamos a integrar y vamos a poder obtener la posición, ¿ok? Entonces, estos son como hacia arriba y hacia abajo. En costos, porque aquí en costos existe el costo, el costo de algún producto puede estar dado por una función y al momento de que nosotros derivamos, encontramos el costo marginal, ¿ok? Igual, teniendo el costo marginal, podemos integrar, que es la operación contraria. Digo, a lo mejor me estoy adelantando un poco a lo que van a ver en un futuro, pero teniendo el costo marginal podemos llegar al costo real. Entonces, les voy a leer este ejercicio. Dice, el costo de cierto producto está dado por la función c de x. Determinar la razón de cambio que se produce en el costo total a la hora de aumentar una unidad de producción. Es el costo marginal, ¿ok? Esa es la definición de costo marginal. Con la función de x, evalúo el costo marginal cuando la producción está dada por x igual a 50, x igual a 100 y x igual a 150. Entonces, en este caso, un error muy común cuando ven esto, dicen, ok, pues yo evalúo en 50 mi función, yo evalúo en 100 mi función y yo evalúo en 150. Pero, porque a veces como que ya vemos qué es lo que tenemos, qué tengo y lo aplicamos. Nada más que en este caso es un poco diferente debido a que aquí nos están diciendo razón de cambio, ¿ok? Entonces, lo que les comentaba en la segunda diapositiva o en la tercera, no me acuerdo bien, cuando es razón de cambio, automáticamente o implícitamente nos están pidiendo que derivemos, ¿ok? Y ya les comenté que el costo marginal es la derivada del costo o de la función de costo. Por lo tanto, si nosotros, o aquí lo que nos están pidiendo, es que calculemos el costo marginal en estos valores. Lo primero que yo tengo que hacer es derivar mi función del costo para yo obtener mi costo marginal. En este caso, C' de X es igual, y hago mi derivada, 3 por 0.001 me daría 0.003, x cuadrada le resto 1 al cuadrado, ¿ok? Menos 0.3 por 2 sería 0.6 x más 40. Más 0 o 40 por la derivada de x, que es 1, y la derivada de 1000, que sería 0. Y ahorita no lo voy a poner, pero ahí quedaría, ¿sale? Este ya es el costo marginal. Ahora sí, puedo resolver o puedo contestar lo que me está pidiendo mi problema, que es evaluar el costo marginal. Aquí lo voy a poner. Esto es el costo marginal. Entonces, una vez que tenemos el costo marginal, ahora sí ya podemos sustituir mi función evaluada o mi costo marginal evaluado en 50, mi costo marginal evaluado en 100 y mi costo marginal evaluado en 150. Entonces, C' de 50, que es el primer dato que me piden, pues yo aquí nada más tengo que sustituir 0.003 por 50 al cuadrado menos 0.6 por 50 más 40. ¿Ok? Podemos utilizar la calculadora o podemos utilizar aquí o hacerlo la operación 0.003. 50 al cuadrado son 2500. ¿Ok? Menos 0.6 por 50 me daría 30. ¿Ok? Serían 300, recorro el punto decimal, sería 30 más 40. ¿Ok? El 0.3 por 2500 serían 7500 y a 7500 le recorremos el punto decimal porque está por 0.03, entonces sería 7.5. 7.5 menos 30
más 40. Entonces, si a 40 le quitamos 30 son 10, y si a 10 le sumamos 7.5 serían 17.5 el valor de mi costo marginal evaluado en 50. Es el mismo proceso para evaluarlo en 100 y el mismo proceso para evaluarlo en 150. No quiero que se me vaya el tiempo, voy a dejar aquí indicado, voy a resolver los otros problemas de aplicación y si nos sobra tiempo, regresamos, ¿sale? Para no aprovechar como o no quitarles más tiempo de su planeación que tienen, ¿sale? Entonces, C evaluado en 100 es el mismo proceso, 0.003 por 100 la función al cuadrado, menos, y aquí era 0.6 por 100, más 40, ¿ok? Y es el mismo proceso para aplicar el costo marginal en 150. 150 y era 0.003 por 150 al cuadrado y luego era menos 0.6 por 150 y más 40, si mal no recuerdo, ahorita lo corroboro. Y aquí es 40 la función C, ¿ok? Entonces ya nada más sería cuestión de sustituir esos datos y llegar a nuestro valor que nos da, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer otro ejercicio que es de aplicación. Todos estos ejercicios de aplicación tenemos que primero checar qué es lo que nos está dando y una vez de que ya veamos qué es lo que nos está dando, también en estos de aplicación tenemos que utilizar cosas que nosotros ya sabemos, ¿ok? En este ejercicio dice, se agrega agua a un tanque cilíndrico de 0.5 metros de radio a una razón de 0.7 metros cúbicos sobre segundo. ¿A qué razón varía la altura respecto al tiempo? Entonces, nos están dando, o aquí lo que les había comentado, es que tomáramos en cuenta la palabra razón o tasa, o ahí tenemos dos que nos están pidiendo a la razón, ¿sale? Vamos a checar qué datos nos dan. Nos están diciendo que el radio, que es cilíndrico, ¿sale? Eso es también otro dato, es cilíndrico y que tiene un radio de 0.5 metros. Y nos están diciendo que está una razón de cambio, ¿ok? Cuando nosotros vamos llenando nuestra cubeta, si lo queremos ver así, también va a ir, dependiendo del flujo con el que va cambiando o va cayendo el agua, va a ir aumentando nuestro volumen. Por lo tanto, la velocidad o lo que nos están dando es cómo va a cambiar el volumen en relación al tiempo, ¿ok? Entonces, esto es el cambio de volumen respecto al tiempo. Y nos están diciendo que es 0.7 metros cúbicos sobre segundos. ¿Ok? Aquí vamos a recordar y nos pide que a qué razón, o sea, nos está pidiendo a qué razón, o nos va a pedir una velocidad también de la altura o cómo va a estar cambiando la altura con el tiempo. Entonces, una vez que tenemos esto, pues tenemos que recordar la fórmula del volumen. Y cuando tenemos nuestro volumen de cualquier cuerpo 3D, es el área por la altura, ¿sale? Entonces, en este caso es por eso que es importante que chequemos que es cilíndrico, porque el área de nuestra base va a ser un círculo.
Y la altura, pues ya va a ser esto sería la altura. Pero aquí, pues esto es cilíndrico. Soy muy mala dibujando y más con esto del lápiz, pero eso se supone que nuestra base es un círculo, que aquí arriba se ve un poco mejor. Entonces, para nosotros poder determinar el área, pues tenemos que recordar que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro círculo. Y sabemos que ese círculo tiene un radio y con ese radio vamos a obtener nuestra altura. Entonces, con el volumen, y así nosotros sabemos que como la base es circular, entonces yo ya puedo decir que el volumen va a estar dado por el área, que es pi por radio al cuadrado, por la altura, ¿ok? Pi por radio al cuadrado es como va a estar mi volumen, o va a ser la fórmula, o desde el principio nos podríamos haber acordado que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado, y evitábamos hacer lo demás, ¿ok? Una vez que tenemos esto, tenemos que derivar para encontrar cómo nos va a quedar. Nosotros vamos a tener que hacer que la razón de cambio sería la derivada del volumen respecto del tiempo va a ser igual a pi por radio al cuadrado, y aquí nos va a ir cambiando la altura respecto del tiempo. ¿Ok? Tanto cuando vamos llenando, va pasando agua, el agua hace que aumente el volumen, pero al momento de aumentar el volumen también nos está aumentando la altura. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a despejar lo que nos está pidiendo el programa. El problema nos está pidiendo la razón de cambio entre la altura respecto del tiempo. Y lo que es la razón de cambio de la altura respecto al tiempo es esta forma de que va a quedar mi derivada. Entonces, la derivada o la razón de la altura respecto del tiempo va a ser igual a mi cambio, o aquí voy a despejar, el pi r está multiplicando, el pi r cuadrada está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, mi cambio de la velocidad del volumen respecto del tiempo se me queda en el numerador y va a pasar dividiendo el pi r cuadrado. ¿Ok? Va a ser mi cambio. Una vez que yo tengo esto no parecía r al cuadrado. Una vez que tengo esto, yo puedo determinar que yo ya tengo solo los datos. Yo ya tengo, o yo ya sabía la razón del volumen respecto al tiempo, y ya tengo mi radio, que también es uno de los datos, y el valor de pi es una constante. Entonces, yo ya puedo sustituir en esta fórmula y me quedaría 0.7, si mal no recuerdo, 0.7 metros cúbicos sobre tiempo entre pi por lo que valía mi radio, que sería 0.5, eran metros elevados al cuadrado. Entonces, ahora sí, yo utilizo mi calculadora. Yo tenía 0.7 puntos, espérame porque puse un 0 más, menos 0.7 entre, abro paréntesis, pongo el valor de pi, que en las calculadoras, o al menos en esta, yo checo en qué parte lo tengo, mi pi, casi no lo utilizo. Aquí está, tendría que aplicar el azul y el de la potencia, sería pi por 0.5, y 0.5 está al cuadrado. Y yo ya aquí obtengo
que mi razón de cambio es de 0.8912 0.8912 y corroboró las unidades. Esto al fin y al cabo, en las unidades teníamos metro cúbico sobre tiempo entre metros al cuadrado, me quedaría metro al cuadrado. Mi denominador es 1 y entonces aplico la ley de la herradura o de los extremos o la del sándwich, como la conozcan, y me queda metro al cubo entre metro al cuadrado por t. El cubo con el cuadrado se me van, me queda solamente lineal y mis unidades son m sobre t, o sea, metros sobre, perdón, aquí confundí y no era t, o sea, sí era t del tiempo, del cambio de tiempo, pero las unidades son segundos. Había cometido ese error. Ahorita lo voy a corregir. Eran metros cúbicos sobre segundos. Aquí me quedaba multiplicado sobre segundos y aquí no es una t, sino el tiempo es sobre segundos. Así va a estar cambiando, o esta es la razón de cambio que va a mantener, es lo que nos está pidiendo, la altura respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, les traje otro ejercicio donde en este es también de aplicación. ¿Ok? Aquí lo que nos piden es que se requiere construir un tanque cilíndrico sin tapa para almacenar 10 metros cúbicos de agua. ¿Cuáles tendrán que ser sus medidas a fin de ocupar la menor cantidad de lámina posible? ¿Ok? Entonces, este es un caso práctico de minimización de material. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles datos o aquí tengo que poner atención? Otra vez, en el tipo de tanque, es cilíndrico, en que nos están diciendo que es sin tapa, ¿ok? En el volumen que se quiere o que se quiere ocupar, que son 10 metros cúbicos, y con eso vamos a empezar a desarrollar. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí tengo una, maestra. Siempre Adelante. siempre que nos hablen de razón de cambio, o puede haber alguna otra manera que nos puedan poner el problema, o siempre va a ser así. Bueno, es que este ejemplo, el segundo, el tercero, no lo veo, o es indistinto. Es que aquí vamos a utilizar la razón de cambio y ahorita te voy a decir para que aquí como tal no nos piden, pero otra cosa que nos están pidiendo o que va a ser una clave, aquí va a ser la menor cantidad, que al fin y al cabo cuando nos dice también la menor cantidad, nunca nos dicen como la máxima, o a lo mejor podría decir la máxima capacidad, nos está hablando de encontrar un mínimo o un máximo, como en el ejercicio de el archivo de optimización de funciones, ¿ok? En ese archivo de optimización de funciones nosotros encontrábamos los rangos de concavidad y los rangos donde la función era creciente y decreciente, pero al momento en que nosotros encontramos los rangos donde la función es creciente y decreciente o esos valores de X, esos son los puntos mínimos y máximos. En este caso, cuando nos dice que la menor cantidad posible, nos está pidiendo que encontremos el mínimo, ¿ok? O que lo que vamos a encontrar es un mínimo. Entonces, así haciendo referencia a lo que nosotros hacíamos en el de optimización de funciones, cuando teníamos nuestra función, la derivábamos y una vez que la derivábamos, la igualábamos a 0. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, como nos piden un mínimo, vamos a hacer eso. Vamos a encontrar nuestra función y después para encontrar el mínimo, nosotros tenemos que derivar. Una vez que derivemos, ahí lo vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar nuestro valor mínimo. Entonces, aquí como tal, no nos pide el que
la razón de cambio y estás en todo lo correcto. Aquí nada más nos piden que encontremos las medidas a fin de encontrar la menor cantidad posible. Entonces, este es un caso práctico de los ejercicios que ya vimos en optimización de funciones, donde a lo mejor allá eran intervalos de creciente y decreciente, pero por ejemplo, donde estaba nuestro valor de la función creciente, ese era un mínimo y un máximo. Entonces, este ejercicio sí vamos a utilizar derivadas o vamos a utilizar razón de cambio, pero va a ser un poco diferente porque como tal no nos lo piden, pero lo tenemos que utilizar para llegar al resultado. No sé si con eso me di a entender. Sí, ya lo ocupamos lo que fueron los máximos y los mínimos. Y sí, ya me quedó más claro, maestra. Ok, entonces continuamos con el ejercicio y ahorita si surgiera alguna otra duda, me dicen, ¿sale? Entonces, otra vez, si nosotros nos vamos como a la parte práctica, si nosotros nos piden que utilicemos una lámina, pues ¿qué es lo que tendríamos que utilizar o que encontrar? Sería nuestra base, que es un círculo, y nuestro rectángulo, que va a ser que al momento de que nosotros lo pongamos en la base, se me haga mi tanque circular, en este caso el tanque cilíndrico, ¿sale? Entonces, aquí por eso les puse esta imagen, porque como soy muy mala dibujando y aquí lo vamos a utilizar, vamos a checar cuáles son los datos que nos está pidiendo el problema o que nos está dando el problema. Por eso les decía aquí que era importante o era un dato importante el que dijera sin tapa, porque si dijera con tapa, pues aquí también tendríamos que tener otro círculo que utilizaríamos en el material, ¿sale? Entonces, como dice sin tapa, nada más vamos a tener la base y el que nosotros vamos a utilizar para hacer la altura del cilindro. Entonces, una vez que tenemos esto, pues nosotros necesitamos encontrar esta área, tanto la verde como la azul. Nos dice que el volumen que necesitamos es de 10 metros cúbicos. Ahí es un dato que vamos a utilizar. Entonces, para encontrar aquí, vamos a retomar que el área, o lo que nosotros tenemos que encontrar, es cuánto vale eso verde y cuánto vale eso azul. Nosotros sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Y de este rectángulo, pues sería la altura, que va a valer la altura de nuestro cilindro, y todo el ancho o lo largo va a ser el perímetro del círculo, ¿ok? Que al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos, entonces, todo esto es el perímetro de la circunferencia, ¿sale? Y entonces, una vez que nosotros ya sabemos que así nos va a quedar, o que vamos a tener el área del círculo y que el rectángulo o el área que vamos a utilizar del rectángulo va a ser la altura por el perímetro, pues vamos a recordar que el perímetro de un círculo es 2pi por el radio, ¿ok? Entonces, tenemos que lo largo va a ser 2πr, la altura va a ser la que nos va a determinar el problema, y también que el cilindro o que la base está dado por pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, aquí la área que vamos a utilizar pues es la área del rectángulo, que quedamos que es 2πr, perdón, 2πr, más el área de nuestro círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿ok? Ahí nosotros ya tenemos nuestra fórmula de la área que nosotros queremos encontrar, del área, perdón, será 2πr perdón, aquí se me olvidó, aquí en el área, no lo multipliqué, solo puse el lado y no puse la altura. Aquí se me fue. Ese es el lado por la altura, que es el h,
Y ahora sí, esto es el área del rectángulo más el área del círculo, que era pi por radio al cuadrado, ¿sale? Entonces, ahora sí, ay, mi R me están quedando muy feas, como que pi por radio al cuadrado, y esta es la del círculo. Una vez que yo tengo esto, pues sabemos que el volumen de esto es el área por el volumen, pues está dado por, y ya lo vimos en la fórmula pasada o en el ejercicio pasado, pi por radio al cuadrado por altura, ¿sale? Entonces yo ya tengo estas dos fórmulas. Voy a borrar esto porque se ve como mucho. A lo mejor los puede confundir un poco. Y aquí me faltó la H del volumen. Porque área por altura. Entonces, yo con esto lo que voy a hacer es despejar la H. Para con la H, que yo ya tengo el volumen, yo puedo determinar la altura y con esa altura sustituirlo en mi área. Entonces, de aquí, yo despejo la altura y me quedaría volumen, volumen entre pi r al cuadrado, ¿ok? Una vez que yo ya lo tengo, sustituyo otra vez en mi área para que me quede todo a, es igual a pi por radio al cuadrado, voy a cambiar la posición, pi por radio al cuadrado, más 2pi r por la altura. Y la altura nosotros determinamos que era volumen sobre pi, creo que ya voy a utilizar mi dedo porque como que me está, pi r al cuadrado, ¿ok? Una vez que tenemos esto, podemos simplificar. Esta r con este al cuadrado se va y esta pi con esta pi se va, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo a tener pi radio al cuadrado más 2 que multiplica, o bueno, aquí lo puedo poner ya está, volumen sobre la r que me había sobrado. 2BR, ¿ok? Una vez que yo ya tengo, o esta es mi función, y ya mi función va a estar en relación, si nosotros ya sabemos, va a estar, o es una función en relación al, el área va a ser una función en relación al radio. Por lo tanto, yo lo que voy a realizar es la derivada. Aquí era lo que le comentaba al compañero. Entonces, yo tengo que derivar e igualar a 0 para encontrar mi mínimo. Entonces, la razón de cambio del área respecto del radio me quedaría, y yo voy a derivar este, ¿ok? Entonces, bajo el 2 de la R, porque la R es mi literal respecto a la que estoy derivando, entonces me quedaría 2pi r, 2 menos 1 es 1, más la derivada de 2b sobre r. La derivada de 2b sobre r me quedaría 2b por la derivada de, de r a la menos 1, que sería menos 1 sobre r al cuadrado. Si a lo mejor aquí lo hice muy rápido, lo pongo aquí una notita, la de derivada de 2b sobre r, esto es igual a 2b por r a la menos 1, y entonces yo derivo y me queda por eso el menos, el 2, el b, r, menos 1 sería a la r a la menos 2, y yo lo que hice fue acomodarla. Este es un 2, que no parece un 2, ahí están 2, r al cuadrado, ¿ok? 2br, y aquí con el negativo, ahorita lo voy a
sustituir esto. Creo que hice muy grande aquí los números. 2A dr, y esto es igual a 2 pi r menos 2b sobre r al cuadrado. Y como hacemos en los mínimos, una vez que encontramos la derivada, voy a igualar a 0. Voy a cambiarme de diapositiva para... Aquí voy a agregar una. Bueno, ahorita se los acomodo. Ok, vamos a hacer... Y ahorita les cambio la página. Insertar. Entonces, nosotros teníamos que la derivada del área respecto, o el cambio del área respecto al radio, iba a ser igual a 2 pi r menos 2b menos 2b sobre r al cuadrado. R al cuadrado, ¿ok? Una vez que tenemos esto, lo vamos a igualar a 0, entonces me quedaría 2 pi r menos 2b sobre r al cuadrado igual a 0. Como mi variable, la que tengo que, o respecto a la que estaba derivando, era r, voy a despejar r. Entonces, para despejar r, pues primero paso 2 pi r igual, este menos 2b está restando, va a pasar del otro lado sumando y me quedaría 2b sobre r al cuadrado. Ahora dejo a las r's con las r's y los demás términos del otro lado. Esta r cuadrada está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces me quedaría r cuadrada por r al cubo, igual a 2b, y este 2pi está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo entre 2pi. ¿Ok? Una vez que tengo esto, puedo simplificar este 2 con este 2, y el radio me quedaría como raíz cúbica del volumen entre el valor de pi. Volumen entre el valor de pi. Aquí ya nada más tengo que sustituir y esto me quedaría raíz cúbica del volumen, que nuestro volumen nos decía el problema que era de 10 metros cúbicos. 10 metros al cubo entre pi, y yo, si sustituyo estos datos, me quedaría 10, raíz cúbica, puedo ponerlo como en exponente, no sé si aquí no lo alcanzo a ver, era 10 entre el valor de pi y todo elevado a la 1/3, que es la representación de la raíz cúbica, y entonces mi resultado me da 1.4710. 47. 47.101. ¿Ok? Una vez que tengo esto y que yo ya obtengo o que yo ya sé el valor de mi r cúbica, voy a regresar y voy a sustituir para encontrar la altura. Voy a sustituir en esta fórmula que yo ya la tenía, la del volumen. H era igual al volumen entre pi sobre r al cuadrado. Entonces, ya para encontrar el valor de mi h, sería igual, h es igual al volumen entre pi r al cuadrado. Volumen entre pi r al cuadrado. Entonces, sustituyo mis datos. El volumen era 10, el valor de pi sigue siendo pi, y el valor del radio al cuadrado es 1.47101.
al cuadrado. Les corroboro que no se me haya ido aquí la h, era vía r cuadrada, ok. Sustituyo mis datos y encuentro el valor de la altura también para tener ese volumen. Me quedaría, era 10, voy a borrar todo, 10 entre pi r cuadrada, entonces el valor de pi, y el valor de era 1.47101 al cuadrado. Y me da igual la altura de 1.47101 metros en ambos. El radio debe valer eso, la altura debe valer eso, y con eso va a ir dando, son los datos, para poder ocupar la mínima cantidad posible de láminas. Con esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. No, sí, todo está bien, maestra. Sí, sí, sí está entendido. ¿Sí? Sí, Perfecto. Y ya viste ahí cómo aplicamos lo de la derivada, ¿no? Lo de la razón de cómo iba cambiando el área en relación al radio. sí, maestra, ya me quedó más claro. Sí, la forma Perfecto. como pueden venir los problemas. Es que sí, estos de aplicación pues son muy diferentes, o sea, como cada uno lo podemos aplicar, o sea, no hay como una regla a seguir, no es como los otros temas que decíamos, haces este paso y vas a llegar, sino que en los de aplicación, sí, ok, igual yo les comparto el video para que lo puedan ver a lo mejor más veces. Si alguna duda les quedara o les surgiera, me pueden escribir y yo con gusto los apoyo. Este examen, si mal no recuerdo, es de 4 preguntas, entonces traté de abarcar los temas y ejercicios parecidos a los que vienen. Si hacen los ejercicios también que vienen cargados en la plataforma, también les va a ayudar. Y hay un error en uno de los archivos. Ahorita se los mando al correo, o cuando me pidan esto, les mando también, o no, ¿saben qué? Les voy a mandar ese error que trae la plataforma, que ya hemos avisado y que yo creía que este módulo ya no estaba. Me acabo de dar cuenta que sigue con el error. Entonces ahorita les voy a dar les voy a mandar a todo el grupo que está o que existe ese error, y que ya con ese error lo corrijan y también analicen ese ejercicio que también es de aplicación, pero que ya no lo estén considerando con el error que trae la plataforma, ¿sale? Sí, es un poco Muchas gracias, laborioso, maestra. Marco. De nada. Si no tienen ninguna duda, sería todo. Les agradezco mucho su asistencia. Cualquier cosa, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo. Y pues si ya no tendrían dudas, sería todo por la clase. Les agradezco su atención. Muchas gracias, buenas noches. Que pasen buenas noches.